la primera parte de este capítulo 8 de Hechos que hemos estado leyendo. Vimos la semana anterior cómo nuestras adversidades deben ser usadas para la proclamación del Evangelio. Y aunque muchos abrazan la fe, estuvimos viendo en este capítulo, en el inicio, también nos dimos cuenta de que hay falsas conversiones entre nosotros. También nos dimos cuenta que hay personas que están dentro de la iglesia, como este Simón que estuvimos leyendo, que pueden dar una profesión de fe, que pueden bautizarse e incluso no ser creyentes. Y es digno de señalar la valía de los apóstoles, la valía de Felipe, al no desilusionarse por esto para seguir anunciando el Evangelio. Porque una cuestión como estas que estuvimos viendo, el asunto de Ananías y Zafira, ahora una persona que parecía un creyente pero que no lo es, y ellos tienen que públicamente reprenderlo, pudieran ser razones suficientes para que alguien baje los brazos. Pero nosotros vemos que aún en medio de esto, ellos siguen haciendo la obra. Ellos se marchan de allí y siguen predicando el Evangelio. Y por eso en esta segunda parte del capítulo se nos muestra entonces lo que es una conversión genuina, haciendo un contraste entre la falsa conversión de este mago Simón y ahora una conversión genuina, la de este eunuco etíope. Se nos muestra en los siguientes versos que vamos a leer, o sea, desde el 26 hasta el 40, se nos muestra a Dios preparando un corazón, el corazón del eunuco. Se nos muestra a Felipe compartiendo el mensaje de una manera fiel, de una manera adecuada. Y se nos muestra incluso a este africano, a este eunuco, responder de la manera adecuada. Así es que vamos a leer la historia, Hechos 8, del 26 al 40, donde dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al ir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y después de leer nosotros esta porción, podemos apreciar aquí un llamado a la obediencia. Podemos apreciar aquí un llamado a unirse al obrar que Dios está haciendo en otras personas. Y podemos apreciar aquí cómo somos llamados a disfrutar de ver los resultados, porque Dios se está encargando de hacer la obra que nosotros no podemos hacer. De tal manera que mi invitación para ti en esta tarde es: seamos obedientes al unirnos al obrar de Dios, que Él se encarga de producir los resultados genuinos. Nuestro trabajo es solo ser obedientes. Nuestro trabajo es solo anunciar lo que se nos ha mandado a anunciar. Él se encarga de producir esos resultados genuinos. Ahora, ¿por qué unirnos a ese obrar de Dios? En primer lugar, porque Él está trabajando en las vidas de manera que usted y yo no imaginamos. Él está haciendo una cosa antes de que lleguemos a conversar con ellos. Él ha estado poniendo pensamientos en las mentes. Él ha estado trabajando en los sentimientos del corazón. Él ha estado obrando antes de que usted y yo lleguemos, aun cuando nosotros no lo sabemos. Y en este texto vemos a Dios trabajando en dos vidas, con tal de que el evangelio fuera recibido de manera adecuada. La primera persona que vemos en la cual Dios está trabajando con tal de que el evangelio sea proclamado es la vida de Felipe. Felipe, quien es el mensajero. Felipe, quien trae el mensaje. ¿Y qué pasa aquí? Vaya usted a su Biblia. Hechos 8, 26. ¿Quién se le acerca a Felipe? Un ángel. ¿Qué le dice? Levántate, vete al sur, rumbo a Gaza, ahí hay un camino desierto. Y aquí hay varios detalles que nosotros debemos mirar en este extraño llamado. En primer lugar, Gaza es una ciudad filistea. Los filisteos eran enemigos del Señor. Este era un lugar a donde un judío evitaría ir o incluso pasar por allí. Además, se nos dice que este camino era un camino desértico, que estaba camino al desierto. Y si usted se pone a pensar, como que no cumple objetivo, que en medio de la efervescencia misionera que estaba ocurriendo en Samaria, Felipe sea tomado de Samaria, ya que él es el instrumento principal, por así decirlo, en materia de hombres hablando, al cual Dios está utilizando ahí en Samaria para este avivamiento, y que sea alejado de las multitudes para ir a un lugar donde se encontrará con poca gente o con ninguna gente. Pero Dios le ha dicho: vete allí. Y allí Felipe fue. Dios trabajando en un corazón con tal de que en un lugar alguien recibiera la palabra. ¿Cómo es lógico mover a Felipe, quien está moviendo tantas multitudes, para ir a un lugar desértico? ¿Cómo puede funcionar esto en una mente? El mismo Felipe se lo puede haber preguntado: ¿cómo, Señor, si aquí se están convirtiendo la gente por cantidades? ¿Al desierto? ¿A qué? Pero la vida de Felipe responde cómo tiene lógica que alguien deje una ciudad donde se están convirtiendo muchas personas y vaya a un lugar desierto, enviado por un ángel de Dios, llamado por Dios. ¿Qué nos dice el texto? Verso 27. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué hizo Felipe? Él se levantó y fue. Lo primero que hizo fue que él obedeció. Dios había dicho algo y allá voy. Y después usted se encuentra que cuando él fue, se encuentra la sorpresa de que en ese camino estaba ¿quién? El eunuco etíope. Había allí una persona que necesitaba escuchar el evangelio.
Y es aquí lo que muchas personas no entienden del Evangelio. Y es que si realmente tú decides seguir a Jesús, es posible que te encuentres yendo a lugares donde nunca pensaste ir. Si realmente decides a Jesús, seguir a Jesús, es posible que te encuentres haciendo cosas que nunca pensaste hacer. Porque tu vida, cuando le dices a Él, tú eres mi Señor, deja de dirigirla tú y comienza a dirigirla a Él. Y usted no le dice a Él, Samaria tiene más gente, Señor, creo que está fallando tu plan. Usted le dice a Él, yo voy. Y cuando llegas allí te encuentras que hay una persona que va a escuchar el Evangelio. Amado, la obediencia al Evangelio a menudo requiere que obedezcamos de maneras inesperadas, como Dios manda. Nosotros no lo entendemos mucho, pero a veces requiere que obedezcamos simplemente a como Dios está llamando, a como Dios está guiando. Podía parecer sin pies y sin cabeza esta idea, pero Dios estaba empujando. Y si usted mira muchas de las cosas que Dios estuvo haciendo, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, no tenía mucha lógica humana. Pero es que Dios está fuera de la lógica humana. Y un hombre que está lleno del Espíritu Santo, y esto es lo que más me llama la atención de los que están llenos del Espíritu Santo en muchos lugares por ahí hoy. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es que se pone bajo la autoridad de Dios. Dios, tú mandas en mi vida. Dios, tú diriges en mi vida. Más que otras muchas cosas que vemos. Esa es la única manera de salir de una ciudad donde se está convirtiendo tanta gente para ir al desierto. Y para aquellos que aman las masas, para aquellos que aman el público, por un solo hombre, por uno solo, es Felipe mandado al desierto. Por uno solo. Evangelismo personal, uno a uno, por uno solo. Señor, ya tengo mucha gente que me está escuchando. Hay uno allí. Ve allí. Yo voy, Señor. Yo voy. Felipe obedeció. Felipe no cuestionó. Queremos nosotros experimentar las cosas que estos grandes experimentaron. A veces decimos, sí, yo las quiero experimentar, pero amamos demasiado las cosas de esta tierra, como ellos no las amaron. Amamos mucho nuestra comodidad, amamos mucho incluso nuestro pecado. Dios, quiero que me use. Bueno, abandona la manera en la que estás viviendo y comienza a ponerte en mis manos. Dios, yo quiero ir allá. Ok, deja Samaria y vete allá al desierto. Debemos estar dispuestos, como Felipe, a ir al desierto. Y créeme, esto no será cómodo para nada. No será cómodo. ¿Cuántas cosas en su mente? ¿Cómo voy a regresar, Señor? ¿Qué me voy a encontrar allá? La respuesta, Felipe obedeció. Sencillo. Dios trabajando en el corazón de Felipe para hacer una conexión y el Evangelio llegar a una persona. El segundo en el que está trabajando Dios en esta historia es ese etíope eunuco. Este fue el otro en el que Dios trabajó. Y fíjese, Lucas podía haberle descrito de muchas maneras a esta persona, porque él era un alto funcionario, porque él era alguien importante en su reino. Pero Lucas quiere enfocarse en que este alto funcionario tenía una limitación. Es más, usted no le conoce como el alto funcionario, usted le conoce de toda una vida como el eunuco etíope. Un eunuco gentil, alguien que no era del pueblo de Dios, que además tenía limitaciones. Los eunucos comúnmente eran personas que eran castradas.
y los ponían a servir en las cortes reales, los ponían en puestos de importancia y los castraban para eso, para evitar cualquier tentación, para evitar la corrupción, para evitar que se llegaran a las doncellas, princesas, sirvientas. Y el hecho de que él tuviera esta condición que Lucas está mencionando muy marcadamente, le descalificaba para participar del pueblo de Dios en la ley del Antiguo Testamento. Deuteronomio 23:1 decía: ninguno que haya sido castrado o tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Él no podía entrar, él tenía esta limitación. Él no entraba al templo de Jerusalén, él podía mirar y adorar desde donde estaban los gentiles, en el atrio de afuera. Con esto en mente, ¿le ofrecería a Felipe la gracia de Dios aún a este hombre eunuco gentil? Lo hizo. Como mismo salió de Judea, y vimos la semana anterior, por la persecución estaban predicando a quienes eran sus enemigos, los samaritanos. Y aquí hay una muy buena aplicación para ti. Y es esta: tus limitaciones delante de Dios, por grandes que sean, no impiden que puedas venir a Él mediante Cristo. Por grande que sea la piedra en tu vida, por grande que sea tu lucha, por grande que sea el pecado que hayas cometido, mediante Cristo, nada de eso impide que puedas acercarte a Dios. Y esto está mostrando este eunuco aquí. Y esto está mostrando el hecho de que Felipe haya descendido de donde había multitudes para solo hablarle a él el evangelio. Y mire, este etíope tenía una posición de influencia que serviría para influenciar a otros. Él era un gentil temeroso de Dios que, nos dice la misma Biblia, había venido a adorar a Jerusalén. Y él venía de lo que se le llamaba aquellos tiempos el fin del mundo conocido. Mostrando esto algunos vestigios de que el mandato de Hechos 1:8, ustedes van a predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra, comenzaba a llevarse a cabo. Ahora aquí en Jerusalén estaba escuchando el evangelio un africano de Etiopía. Y yo no sé si usted le viene a la mente cuando piensa en este eunuco, lo mismo que me vino a mí a la mente. Yo pensé en Salomón. ¿Y en quién? Y en la reina de Saba, que era de la misma zona. Y muchos años antes había venido a Salomón para ver ese pueblo que tanto prosperaba, el pueblo del Dios de Israel. Y al parecer, y solo al parecer, Dios había estado ya trabajando en aquella región africana mucho tiempo antes. Quizás. Pero lo que sí está claro es que él había venido a adorar a Jerusalén. Y mientras venía de regreso estaba con un rollo. Él tenía un rollo de la Escritura. Leía Isaías. Y este etíope viene a Samaria en un momento que Dios ha preparado, donde había un evangelista preparado, porque Dios estaba trabajando en esa vida de una forma que ellos no pensaban, ellos no imaginaban. Porque Dios trabaja alrededor nuestro de formas que no imaginamos y que no pensamos nosotros. ¿Por qué más unirnos al obrar de Dios? ¿O cómo hacerlo? Bueno, unámonos al obrar de Dios siendo muy intencionales en anunciar el evangelio de Jesús. Esto es lo que pasa en esta segunda parte, en los versos del 29 hasta el 35. Felipe es bien intencional para decirle lo que tiene que escuchar. Ahora una vez más, verso 29. ¿Qué le dice el Espíritu a Felipe? ¿Qué le dice?
acércate al carruaje. Fíjate que no es solo llegar al camino del desierto y decir, aquí estoy, Señor. Llegaste allí y ahora tienes algo que hacer. Acércate. ¿Y Felipe qué hizo? Una vez más. Pues se juntó al carruaje. Se acercó. Es más, verso 29, verso 30, dice, la intención del texto es que él se acercó con prisa, se acercó corriendo. En cuanto escuchó, acércate, se acercó corriendo. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Fíjese, cuántas razones hasta aquí podía haber encontrado Felipe para no cumplir su misión. Hasta este momento, ¿cuántas? Primero, vete acá el camino. Señor, tan lejos para allá. Bueno, llegaste al lugar, acércate al carruaje. Al carruaje ese. Acercó. Y aún cuando se acerca al carruaje, él no se pone a hablar de bobería. Él le dice, ¿entiendes lo que lees? Él venció cada una de las cosas que podían evadirle de la misión a la que él venía. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo que responde que el eunuco. ¿Qué responde? ¿Cómo podré? A menos que alguien me enseñe, alguien me explique, como anillo al dedo. Entonces, él le invitó a subirse al carruaje, Felipe subió y le explicó. Y aquí hay una buena enseñanza para quienes no logran ver cuando una persona no quiere escuchar y aún así le quieren meter el evangelio por los ojos, como decimos nosotros. Quien quiere escuchar dice, sube, siéntate conmigo. Quien no quiere escuchar dice, aquí no tengo lugar para ti, no me interesa lo que me vienes a decir. Y uno tiene que ser sabio como para saber cuál es el momento de subirse un carruaje o no. Nosotros hacemos nuestra parte, como siempre decimos. Anunciamos, nos acercamos, conectamos. ¿Entiendes lo que lees? Me quiero ofrecer a explicarte, aquí estoy. Si tú quieres y solo tú quieres, yo te voy a explicar. No te voy a forzar. Ahora bien, él estaba leyendo en Isaías 53, 7 y 8. Te doy el dato, porque la misma Biblia nos los dice. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Ahora, si usted va al verso 34, usted se encontrará qué actitud tan enseñable la del eunuco. Porque esta es otra cosa que hace falta también en materia de predicar el evangelio y en materia de crecimiento en la iglesia, tener una actitud enseñable. Tú sabes, a veces hay personas que llegan a la iglesia creyendo saberlas todas. Y no hay mucho donde trabajar si usted se las sabe todas. Pero este hombre dice, le ruego que me diga. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Él pregunta rogando, explícame por favor, dedícame un tiempo. Y la duda era válida porque el pensamiento judío estaba dividido al interpretar este texto. Unos decían que aquella oveja asesinada representaba a la nación de Israel, otros que Isaías, el mismo profeta, otros que el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Verso 35. Felipe comenzó en este pasaje de la Escritura, ¿y qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no solo le respondió a lo que él dijo, de quién habla este texto, él le anunció todo el evangelio de Jesús.
La pregunta fue solo un puente para yo explicarte todo lo que tú no puedes dejar de escuchar. Y a veces Dios está obrando en los corazones, amados, y nosotros estamos como acabados de levantar, respondiendo con monosílabos. Sí, no. Ok. Y las personas quieren saber mucho más, las personas quieren escuchar mucho más, y nosotros yendo al grano, con cosas pequeñas. Pero Felipe no solo dijo, este pasaje habla de Cristo. Felipe dice que le anunció todo el evangelio. Ahora, cuán central es la palabra en este encuentro. Están leyendo la palabra, Isaías, y está siendo Cristo que sale en ella. Y aun cuando el Espíritu Santo sobrenaturalmente es quien guía a Felipe hasta aquí, aun cuando el Espíritu Santo es quien ha preparado a este eunuco para este momento, lo que es usado para su conversión no es ninguna de estas cosas sobrenaturales, es la Escritura, la explicación de la Escritura. No hay nada más. Hay otra revelación. No hay experiencia humana, no hay testimonio, no hay emoción, no hay nada que pueda convertir un corazón que no sea la palabra de Dios. Y que expongamos a las personas a la palabra de Dios una y otra vez. Y nuestra tentación a veces es desear demostraciones de poder para que las personas puedan convertirse. Haz algo en su vida, Dios. Pero Dios se deleita en usar su palabra escrita para salvar a los perdidos. Y en este pasaje que estamos leyendo, el milagro más grande no es que el Espíritu habla a Felipe, ni que le transporte de un lugar a otro como vimos al final. La conversión de este eunuco es la mayor obra del poder sobrenatural de Dios. La transformación de un corazón en pecado que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz es la mayor demostración del poder sobrenatural de Dios. Y como hemos dicho otras veces, porque esto se está perdiendo de las iglesias están llenas de gente más bien buscando experiencia, más bien buscando sensaciones, más bien buscando sentirse bien, que verdaderamente ser confrontados por la palabra de Dios y que sus vidas sean transformadas. La predicación del evangelio debe centrarse en la Biblia y en Jesucristo. Solo allí. Esto fue lo que hizo Felipe. Estamos leyendo la Biblia, Isaías, y te la voy a conectar con Cristo, para que no te quedes ahí. Porque como alguien dijo, si usted le habla solo de la Biblia a las personas, sin hablarle de Cristo, sin mostrar a Cristo a través de ella, ¿qué le hace diferente a usted de un judío? Si somos cristianos, Cristo tiene que salir a ser mostrado. Su obra en la cruz es lo único que puede salvar al pecador. Dice John MacArthur que una presentación eficaz del evangelio se debe basar sólidamente en la Biblia. El uso del testimonio personal, historias, tratados o otras herramientas no son sustitutos, porque la Biblia, solo la Biblia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder está en la palabra de Dios. Nuestro llamado es abrir las Escrituras y presentarlas a los perdidos. Nosotros no podemos crear corazones nuevos, pero podemos ser bien intencionales al poner en sus oídos el mensaje de la cruz y confiar en eso. No confiar en nuestra palabrería, no confiar en nuestras artimañas, en el poder de la cruz. Dios está trabajando en los corazones. Confiando en que el mismo Dios que trajo a este eunuco a la fe puede traer a todos aquellos a los que nosotros les hablamos. Es su poder el que lo hace. Y la falsa concepción de que nosotros somos quienes hacemos eso posible es lo que nos ha hecho achantarnos y no hablar la palabra que debemos hablar. Dijo Spurgeon, la responsabilidad del predicador, sin importar qué texto de la Escritura esté a la vista, es leer el texto
y luego dirigirse directamente a la cruz. Jesús no quiere maquillar con buenos consejos de moral que la Biblia pueda dar para una persona. Jesús no quiere que las personas tomen los consejos que la Biblia da con respecto al matrimonio solamente. Jesús quiere hacer nacer un corazón que está muerto en sus delitos y pecados. Y la obra de la cruz puede hacer esto. La pregunta es, ¿vamos nosotros a dejar orar al Espíritu Santo o vamos a querer seguir por nuestra cuenta haciendo las cosas? Si queremos ver a las personas verdaderamente convertidas, la base tiene que ser el obrar de Dios, el dejar al Espíritu que nos dirija. No son las relaciones, no es el carisma tuyo como predicador, no es tu capacidad para hacer razonar a la gente, no es el poder que pueda haber en ti. No es lo bonito que suena la música, no son los regalos del final, no es el método evangelístico, es el Espíritu Santo, mediante la palabra fielmente compartida, fielmente enseñada. Al menos que el Espíritu Santo convenza a una persona de pecado, nada va a ocurrir. Nada. Y Dios se deleita en usar su palabra, amados, para convertir a los perdidos y expandir su reino. Eso estaba pasando con estos eunucos. Palabra aplicada. ¿Por qué estos son buenas noticias para nosotros? El hecho de que Dios use su palabra para convertir a las personas y no la nuestra. Nos quita todo peso, nos quita toda carga. ¿Cómo elimina esto nuestras excusas para compartir con otros nuestra fe? Al extremo. Usted no tiene excusa para decir no lo voy a compartir, porque no se trata de tu palabra, no se trata de ti. Número 3. Unámonos al obrar de Dios y veremos respuestas genuinas de las vidas transformadas. Los últimos versos del 36 al 40. Vemos que este eunuco ha estado expuesto al Evangelio y se encuentra en un lugar por el que van pasando donde hay agua, quizás alguna laguna, quizás algún riachuelo allí, y expresa su deseo de confesar públicamente que ha sido salvado en ese camino, que ha escuchado el Evangelio, que ha entendido verdaderamente el Evangelio, que le ha sido explicado. Y él dice, miren usted ahí, final del verso 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo testifique de mi fe salvadora al bautizarme por inmersión? Porque eso está clarítico en este texto, para quienes creen en que el bautismo debe aplicarse de otra manera. Hay una laguna a la cual ellos bajan, de la cual ellos suben y en donde él es bautizado. Y este bautismo es la marca de su identificación formal y completa con el pueblo de Dios. Al parecer, Felipe también le habló de esto. Esto hacen aquellos que son salvados por Cristo, se bautizan y se identifican con Él, dan testimonio de su fe al mundo al bautizarse. He muerto, he resucitado. Es el testimonio público de lo que pasó en mi vida. Y usted se pregunta, pero si ahí no había nadie para testificar. Aquel eunuco andaba en un carruaje, haciendo un viaje muy largo, que solo no lo iba a hacer. Él estaba acompañado de un séquito de personas enviadas junto a él por su reino, a los cuales él estaba diciéndole, Cristo me ha salvado de muerte a vida con aquel bautismo. Él confesó su fe públicamente. Yo estaba muerto, pero por la obra de Cristo ahora he sido resucitado. Pero agua y deseo no son suficientes.
y hay agua, y el deseo de la persona no es suficiente. Es por eso que Felipe le aclara en el verso 37. ¿Qué le dice? Le dice, mira, sí, hay agua, tú tienes el deseo, pero si tú crees con todo tu corazón, tú puedes. Y entonces ahí el mismo eunuco le dice, sí. Yo creí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí nosotros tenemos una fe. También vemos una confesión verbal. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Paran el carruaje, descendieron al agua y Felipe le bautizó. ¿Y cómo le dije? Mandó a parar el carruaje, verso 38, y ambos descendieron a un lugar donde había aguas. Y después dice que al salir del agua, porque una vez más, aquí se está afirmando una de las enseñanzas que como bautistas nosotros creemos, es uno de nuestros principios. Creemos que el bautismo se aplica a creyentes regenerados por inmersión. El mismo término bautizo que es usado significa incluso sumergir. Es más, así lo hizo Jesús también. Llegó a un lugar de muchas aguas, si usted se acuerda, descendió a ellas, al salir de ellas, todos esos detalles nos está dando el texto allá. Pero además, el simbolismo del bautismo solo puede concordar con inmersión, porque significa eso. Alguien que es sepultado, que está muerto, que sale y que está diciendo al mundo, yo he resucitado. Cristo me ha resucitado. Y sé que alguno quizás está pensando en esto, como yo lo pensé. ¿Por qué no bautiza nuestra iglesia a las personas en el momento de su conversión? Ahí mismo, cuando se convirtieron, como este eunuco. Pero una pregunta mejor es, ¿se les predicó el evangelio correctamente a aquellos que se bautizaron en el mismo culto que se convirtieron? ¿Les predicaron correctamente el evangelio a aquellos que en un culto estaban y dijeron, yo voy a bautismo hoy, voy a bautizarme? ¿Entendió correctamente esa persona el evangelio? ¿O usted fue partícipe al bautizarle sin haberle explicado el evangelio de que él lo haya entendido verdaderamente? Porque esto es lo que tristemente pasa en ambas direcciones. O el evangelio no es comunicado fielmente y la persona no entiende y va a bautizarse para allá porque todos se bautizan. O aun cuando ha sido explicado la persona no lo entiende y por una emoción o por querer cumplir con un rito dice, voy a bautizarme. Es por eso que nosotros aquí queremos asegurarnos, y tú quieres asegurarte de que el bautismo sea más que un rito, como lo es en muchos lugares. Es más que un embullo pasajero, es más que una moda cultural, es más que un número en una hoja. Queremos y quieres estar seguro de lo que dice el verso 37. He creído en Jesucristo con todo el corazón. Y muchas veces esto no pasa cuando en un culto alguien dice, yo he creído y lo bautizo. Pero si esto no es suficiente, Felipe se ha asegurado de caminar con él por un rato en ese carruaje y compartirle, como dijimos nosotros, a Cristo desde las Escrituras. Lo que exactamente buscamos e intentamos hacer con nuestras clases de bautismo, con nuestro discipulado a las personas que llegan a la iglesia. Es más, nosotros, cuando alguien llega a la iglesia y no es cristiano,
Le compartimos unas clases para que entienda lo que es el cristianismo. Para si no es cristiano, llegue a serlo. Porque a lo mejor en otro lugar le dijeron algo que no era ser cristiano y llega aquí diciendo yo soy cristiano. Pero si tú no has entendido a Cristo, si no te lo han explicado bien, ¿cómo puedo yo bautizarte? Si no hay una confesión en ti verdadera. Felipe se asegura de enseñar esto. Nosotros queremos asegurarnos de enseñar esto. Por eso abrimos las Escrituras y nuestra clase solo tiene el objetivo de que las personas lleguen a conocer a Cristo si no lo han conocido. Y si lo han conocido, pues que puedan reafirmarlo allí. Y que se lleguen a bautizar con la razón correcta. Cristo ha salvado mi corazón y lo quiero decir al mundo. Es más, cualquiera hoy en día publica una foto en Facebook de su bautismo, porque es algo popular. Antes de decir yo soy cristiano era ponerte los ojos de que era lo más malo de la sociedad. De tal manera que cualquiera nos decía, sí, yo creía en Cristo. La gente lo pensaba bien. Esta es la razón por la que cuando pasa lo de Ananías y Zafira que leímos aquí, dice que había una gente que ni quería reunirse con ellos. Porque sabían lo que venía detrás de esa unión, detrás de esa conexión, detrás de esa identificación. ¿Has creído que Cristo es el Hijo de Dios que te salva de la ira eterna? ¿Crees que eres un cristiano y aún no te has bautizado como lo manda la palabra? Haz tu compromiso con Él allí y dile, yo quiero hacerlo, Dios. Acércate a mí, a los maestros de escuela dominical. Yo quiero bautizarme, quiero caminar allí. Entonces, en el verso 39, nos dice que al salir ellos del agua después de este bautismo, el Espíritu Santo arrebató a Felipe de forma milagrosa. ¡Pum! Y lo soltó como 30 kilómetros por allá en Azoto. ¿Ustedes se acuerdan que él no sabía cómo iba a regresar? Pues mire usted. Uber gratis. Y por allá seguía predicando el evangelio. El eunuco no lo vio más, pero él seguía gozoso. Y esto pasó en la escritura con Elías, que era alguien muy reconocido, alguien importante para la tradición judía. Segundo libro de Reyes 2, 11 y 17 nos habla de que esto mismo pasó con Elías. Esto también ocurrió con Ezequiel, en Ezequiel 3:12. Ellos fueron arrebatados de manera milagrosa. Y cuando Dios hizo esto con Felipe, su intención era acreditar que el mensajero era el correcto delante de aquellas personas que estaban mirando. La obra que vieron en este eunuco es acreditada porque este es mi mensajero. Y el eunuco siguió con gozo de regreso. Mire usted, siendo esta una de las marcas de un creyente verdadero. Gozo. Él ha terminado de encontrar el evangelio y está gozoso. Y si usted compara la vida de él con la vida de Simón, habíamos visto la semana anterior, es todo lo contrario. Gozo. Felipe se fue y ya no se nos cuenta nada más del eunuco en la palabra del Señor. Nada más. ¿Qué pasó con él después? No sabemos. La Biblia no dice. Él se fue con gozo. Regresó a su país. Ireneo, que es un padre y historiador de la iglesia, dice que este hombre se convirtió en un misionero a los etíopes. Es más, el continente africano, si usted mira la historia de la iglesia primitiva, lo que salió de allí fue crema en escritores, en pensadores cristianos.
Pero la Biblia lo que nos dice es que simplemente se fue gozoso. El Espíritu de Dios siguió con él. Y esta es la garantía de que él seguiría adelante con su vida cristiana, donde quiera que estuviera. Porque el Espíritu Santo hace esto en el corazón de las personas. Es ayuda. Y miren, aquí hay una enseñanza muy interesante también, porque a veces nosotros queremos llevar a las personas hasta la puerta del cielo. Pero nosotros no somos Dios. A veces nosotros queremos moldear determinadas conductas en las personas, moldear determinadas respuestas en las personas, pero nos olvidamos que Dios está trabajando en ellos. Ya les enseñará porque es trabajo de Dios. Yo tengo que enseñar, yo tengo que decir, pero hay veces que yo tengo que dejarle. Déjale. Enséñale a Dios tú lo que le quieres enseñar con esto. Ni le voy a decir más nada. Dile tú, Dios. Y Dios le dice, porque Dios está más interesado en su santificación que yo. Amado hermano, no sé si puedes ver a Dios orar en esta historia. El único protagonista, ni Felipe, ni el eunuco, Dios. Ese es su obrar. Y no sé si tú mismo puedes mirar tu vida y mirar atrás y decir, ¿cuánto has obrado, Dios, tú en mi historia? Yo miro atrás y te veo, cada etapa, y has estado tú trabajando. Mire, el Salmo 68:31 dice, de Egipto saldrán mensajeros. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Un salmista, mucho antes, había estado hablando sobre esto que pasó aquí en Hechos. Romanos 10, 11 y 15 dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Amados, seamos obedientes nosotros, como les decía al inicio, en unirnos al obrar de Dios. Él se va a encargar de producir los resultados genuinos. Unámonos. No te rehúses a obedecerle. Él quiere usarte para que otros sean salvados. Es su obra. Pero miren qué privilegio. Te quiere usar a ti. Me quiere usar a mí. No desperdicies más tus días en esta tierra.